Amén. Entonces, por la gracia del Señor, he tenido el privilegio de poder estar acá con ustedes. Dijeran nuestros hermanos españoles, vuestro pastor no está con nosotros ahorita, está hospitalizado. Por eso se levantó la oración y esperamos que Dios lo levante, que le dé salud, le restablezca la salud. Y por la gracia del Señor tengo la oportunidad de compartirles la escritura. Reciban un saludo de allá de una iglesia en Chiapas. Saludo de mi apóstol Gerardo Santiago, quien junto con su pastor convinieron a bien que estuviera yo con ustedes en esta oportunidad. Y yo sé que ustedes son una casa de pan. Cuando hablamos de pan, estamos hablando de palabra, estamos hablando del alimento espiritual que sustenta el espíritu, el alma y aún hasta el cuerpo, porque las promesas del Señor no nos deja desamparados en ningún momento. Él se ocupa de nuestra alma, de nuestro espíritu y de nuestro cuerpo. Amén. Y hoy quiero platicarles un poco acerca de lo que es desarrollarse a la madurez. Usted sabe muy bien que todo ser humano nace, crece, se reproduce, envejece y luego parte de esta dimensión. Pero en ese desarrollo vamos teniendo etapas en las cuales son necesarias pasar por ellas. Nadie se puede saltar una etapa. Imagínese usted una mujer embarazada. Sabemos que el tiempo de gestación de la vida del ser humano son 9 meses. Y que a los 9 meses que nazca el niño ya esté hablando, pues es algo que no está dentro del tiempo, no es normal. Entonces hay etapas, dígale al que está a su lado, hay etapas. Entonces, como le platiqué para aquellos que están llevando sus notas, quiero hablarles acerca del desarrollo a la madurez. Desarrollo se refiere a un proceso de crecimiento, mejora y evolución. Diga conmigo, crecimiento, mejora y evolución. O sea, a una persona que se está desarrollando tiene que verse bien claro en su vida esas cosas, que está creciendo. Puede ser estatura o en conocimiento, puede ser en el desarrollo de sus emociones, pero va creciendo y va de cierta manera evolucionando. Se está viendo en esa persona un cambio continuo. Este concepto es amplio y abarca muchos ámbitos de la vida. Solamente le estoy dando un concepto básico. Y madurez es un estado de desarrollo completo y equilibrado que se alcanza en una persona. Se puede referir a un periodo de vida, a un estado de la mente o a un estado de un alimento. Madurez en una persona es la capacidad de tomar decisiones con razón. Cuando hablamos que alguien es maduro es porque tiene la capacidad ¿de qué? De hacer las cosas bien. Ya no está esperando a cada momento que se le llame la atención o que se le esté instruyendo a alguien. Alguien maduro recibe una orden, la ejecuta y no está esperando que a la otra semana se le vuelva a decir lo mismo, sino que esa persona constantemente sabe recibir instrucciones y esos son síntomas de una madurez. Entonces nosotros como pueblo del Señor, yo quiero leerles 1 Corintios capítulo 13, verso 11, versión Reina Valera actualizada, 2015. Quizás la versión que ustedes manejen sea diferente, pero dice el apóstol Pablo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era niño. Es un pasaje que nos muestra acerca de cómo debe ser el crecimiento del Hijo de Dios, de cómo debe desarrollarse el Hijo de Dios, y hace una comparación a esas etapas de nuestra vida en las cuales nosotros, todos los que estamos aquí, hemos pasado, y los que no han tenido hijos van a ver pasar, y los que han tenido hijos lo han visto desarrollarse. Entonces, cuando nosotros éramos niños, ¿cómo hablábamos? Balbuceábamos. Imagínese usted, una de las primeras expresiones que empezamos a decir nosotros
estamos comenzando a hablar, es mamá o papá, pero generalmente es papá. Va, y nosotros con aquella alegría porque el niño está recitando algunas palabras, no. Pero imagínese usted un adulto hablando como niño. Es más, cuando los niños van creciendo y ya tienen 2, 3 años que hablan con un poquito más de claridad, ellos hablan quizás con un tono de voz y con las palabras a veces no las terminan de pronunciar y le cambian el nombre a las cosas y nosotros nos reímos porque nos causa gracia la forma de hablar de los niños. Y de acuerdo a la edad aceptable nos reímos y decimos, ay, qué lindo, ya está aprendiendo a hablar. Qué hermoso, comadre, a ver, papito, vuelve a repetir. Y vuelve a repetir la palabra y nosotros sentimos ese gozo, esa alegría por lo que está pasando. Pero imagínese usted a una persona adulta hablando como niño. Imagínese, los niños cuando quieren agua dicen, guau, guau. Algunos no, así. Pero un adulto pidiendo agua como hablan los niños, nosotros decimos, ¿qué está pasando? Puede ser que por problemas de salud se pueda llegar a hablar de esa manera, pero hay una justificación. Hay un problema, quizás aquí en la parte del cerebro, que evita que esa persona hable con normalidad. Pero un niño habla como un niño y un adulto habla como un niño. Perdón, y un adulto habla como adulto. Pero no solamente se habla como niño, sino que también hay un pensamiento de niño. Los niños no piensan como los adultos. ¿Por qué usted cree que un adulto constantemente está cuidando al niño? Cuidado, papito, que no te vayas a caer la escalera. No tomes eso, no agarres aquello. Ve que los niños muchas veces hay que proteger los contactos de electricidad, porque ¿qué es lo más común que llegan a hacer? Tienen quizás algo en la manito y empiezan hasta que le da el toque. Y usted como padre, como adulto, ¿qué hace usted? Trata la manera de corregir y enseñarle, porque el niño no tiene el entendimiento desarrollado para comprender que eso es peligroso y que lo puede llevar a la muerte. Entonces el niño habla como niño, piensa como niño y su razonamiento es como niño. El niño no mide consecuencias. El niño hace las cosas. Y si no se le va enseñando al paso de los años, puede llegar a la etapa de ser adulto y cometer errores, pero quizás porque no contó con un tutor, quizás porque no contó con un mentor, con una persona que estaba allí al frente. Por la gracia del Señor, diga conmigo, por la gracia del Señor, Dios nos ha dado pastores. Quien Dios los ha levantado, ¿para qué? Diga conmigo, para ser padres y para enseñar al pueblo del Señor. Que deje de hablar como niño, que deje de pensar como niño, que deje de razonar como niño, y que la oveja del Señor, el hijo del Señor, diga conmigo, yo comience a desarrollarme como un hombre, una mujer madura, conforme a los planes y los diseños que Dios tiene para la vida de nosotros. Dios tiene un plan, tiene un diseño. Y ese plan y ese diseño que Él tiene para nosotros lo va a cumplir, pero necesita que tú y yo sea transformado, sea cambiado nuestra forma de vida. Diga conmigo, de niño a ser un adulto. Usted ve que en la etapa de niño pues se habla con aquel tono agudo, que no se define el niño con la niña de acuerdo al tono de la voz, porque su tono es similar. Pero cuando llega la etapa del desarrollo, ahí comienza la definición. Y se dejan ver cambios físicos y emocionales en la vida de esa persona que está desarrollando. Al varoncito, de repente, hablaba con una voz delgadita y ya comienza, mamá. Y usted se queda, ¿y qué te pasó, muchacho? Porque comenzó a desarrollar. A la mujercita o a la mujer se le ve cambios físicos también. Y entonces les explicamos,
es que has entrado en la etapa de la pubertad o al desarrollo o el lenguaje que usted ha manejado, que aprendió para explicarle los cambios. Entonces nosotros necesitamos desarrollarnos a esa madurez completa para que eso que les dije hace un momento, el plan de Dios, se pueda cumplir en cada uno de nosotros. Muchas veces llegamos a pensar y creer, Señor, ¿será que te olvidaste de mí? Es que tú me has dado promesas, me has dado palabra profética, has dicho acerca de mi casa, pero aquello no se cumple. Y nosotros necesitamos evaluar qué está pasando y por qué se retrasa el tiempo. Porque muchas veces ese retraso no viene de parte de Dios, sino que actúa la voluntad de nosotros como hombres, que con nuestra forma de vida estamos deteniendo ese plan. Pero en lo perfecto de Dios no quiere que eso se detenga, sino que usted llegue a la plenitud. Mire, le voy a mencionar, traía algunas cosas acá, pero no se van a poder proyectar. Una de las etapas del ser humano es la fase prenatal o embarazo, la infancia de 0 a 6 años, la niñez de 6 a 12, la adolescencia o la pubertad de 12 a 20 años, que hay chicos que tienen 16 años y ya se creen que son adultos, no, todavía está en la etapa de la pubertad. La juventud de 20 a 25 es tan cortita, ¿no? La adultez de 25 a los 60. O sea que todos son etapas. Cada etapa debe saber vivirse. Y con la ayuda de Dios necesitamos vivirlo. Y lo último es la ancianidad o vejez de 60 años en adelante. Son etapas todas hermosas, gloriosas, que se disfrutan, que se aprende, donde ganas experiencia y que cuando estás a cierta edad puedes platicar con otro y decirle, mira, en este problema que tú estás pasando debes hacer esto, esto y esto. Pero ¿por qué usted puede dar ese consejo? Porque Dios al paso del tiempo le ha permitido, a través de su palabra, del consejo de un tutor, de un pastor, que se convierte en un padre espiritual, y usted puede saber cómo desenvolverse en la vida secular, pero sobre todo en la vida espiritual. Amén. Entonces, eso es referente a eso. Ahorita vamos a avanzar un poquito. Permítame que esto se me bloqueó. Y cada etapa desde que nacemos comenzamos a hablar, oír, entender. Necesitamos siempre de la ayuda de mentores, padres espirituales que van a ayudarnos a contribuir con nuestro desarrollo. Espiritualmente necesitamos el punto de llegar a ver a cara descubierta, porque eso es lo que decía el apóstol Pablo. Pero ahora veo la vida como es. Pero ahora veo el plan de Dios como fue desde el principio. Pero ahora veo lo que Dios quería para mí, que no era solamente llegar a una casa, sentarme en una silla y escuchar un mensaje, sino que el Evangelio es mucho más que eso. Que el Evangelio te lleva a entender que de parte de Dios hay un diseño que Él trazó desde la eternidad para que ese diseño se cumpliera. ¿Sabe lo que dijo el salmista? Que cuando él era un embrión, sus ojos lo vieron. Otra versión dice, cuando apenas yo era un embrión, tú me vistes. O sea, que cuando nosotros estamos ahí en formación, apenas se había fecundado el óvulo de nuestra madre, y ya Dios dijo, ese va a ser mi siervo. Ese va a ser mi sierva. Ese va a ser mi hijo, ese lo voy a salvar. Y aunque en pecado fuimos concebidos, como dijo David, pero Dios dijo, pero yo tengo un plan para ella. Pero yo tengo un plan para ella. Y ese plan lo voy a cumplir. Y entonces voy a permitir ciertas circunstancias en su vida que lo van a llevar a mí. Porque recuerde que muchas veces tuvimos que pasar por ciertos desiertos, por ciertos valles, porque de otra manera no le buscábamos. Entonces Dios dijo, no, yo voy a permitir esas circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque eso te va a acercar a mí. Y entonces cuando tú tengas ese encuentro conmigo, tú vas a entender lo que yo quiero para tu vida.
lo que yo quiero para ti. Y entonces, una de las cosas que se comienzan a dejar ver en aquella persona que comienza a desarrollarse la madurez es que su hablar comienza a ser transformado. Así como el niño, que el niño no solo toda la vida se quedó diciendo agua o papá, sino que llegó a la edad donde dice, mamá, ¿me puedes regalar agua? Papá, ¿será que me puedes encender la tele? El lenguaje del niño comienza a cambiar, y espiritualmente nosotros como hijos de Dios, una de las cosas que se tiene que dejar ver en ese desarrollo es que nuestro hablar es transformado de parte de Dios. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Le leo. El Salmo 34:13, Reina Valera actualizada, dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Una de las cosas que Dios quiere comenzar a trabajar en nuestra vida es esa manera de hablar. ¿Cómo hablábamos cuando no conocíamos al Señor? De repente teníamos un lenguaje soez, grosero, ¿no? Cuando la gente nos decía una cosa, nosotros decíamos 3 o 5. Pero cuando llegamos al Señor y el Espíritu Santo comienza a morar en nuestra vida, una de las cosas que comienza a hacer en nosotros, y es que la palabra de Dios comenzamos a practicarla. Gloria a Dios. Y de repente usted hablaba en el pasado de una forma que usted conoce, pero llegó el conocimiento de la palabra. No, pero es que ahora yo soy hijo de Dios, yo nací de nuevo, yo me estoy desarrollando, ya yo no puedo ser la misma persona que era antes. Ya no puede haber mentira en mis labios. Y comienza el hablar a ser transformado, y ya no hay mentira en los labios, porque usted comienza a hablar verdades de su corazón, porque ha conocido la verdad, y la verdad comienza a hacerlo libre. Y entonces lo que usted comienza a hablar es palabra de Dios. Si antes usted maldecía, ya no maldice, porque usted entiende que teme a Dios, y por amor a Dios usted guarda su lengua del mal y los labios de hablar engaño. Los labios de hablar, de evitar de hablar engaño. Pero otro texto también nos dice, Proverbios 4:24, dice: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la falsedad de los labios. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que esta forma antigua de hablar ofende a Dios, cuando empezamos a tener contacto con la palabra. Una de las cosas que nos va a desarrollar es el contacto frecuente que tengamos con la palabra del Señor. No solamente es oírla, es importante oírla. No solamente es leerla, es importante leerla. Pero sabe que es mucho mejor estudiarla y practicarla. Porque cuando usted comienza a estudiar, a entender la palabra de Dios y comienza a practicarla, usted comprende cómo es Dios, cómo es su naturaleza. Y como usted sabe de dónde fue rescatado, que fue rescatado de tinieblas y ha sido puesto en la luz. Y entonces usted dice: yo no quiero ofender a mi Señor. Ese debe ser el sentir de ese creyente. Yo no quiero ofender a mi Señor. Yo quiero vivir para agradar a mi Señor. Papito Santo, si mi forma de hablar te ofendía, perdóname, lo hacía por ignorancia, pero que ahora que estoy en tus caminos, Señor, yo no te quiero seguir ofendiendo. Yo no quiero seguir mintiendo. Que mi lenguaje ya no tenga perversidad. Y una de las cosas que podemos traducir la perversidad puede ser la forma de hablar en doble sentido. Somos luz y no tinieblas. Pero a veces no dejamos ver esa luz en el lugar donde nos encontramos.
Y entonces muchas veces hasta las personas, Dios hablando a través de otra persona, oye, tú no eres cristiano, tú no vas a una iglesia. ¿Por qué lo dice? Y todavía nos atrevemos a preguntar por qué lo dice. Pues te estoy escuchando, ¿cómo estás hablando? Ciertamente yo vengo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, pero soy de origen venezolano, igual que su pastor. Y allá tenemos una forma de hablar. Y platicábamos el día que llegué con su pastor, y en esa forma de hablar, muchas veces, estando acá en otra cultura diferente a la nuestra, se nos hizo difícil. Porque nosotros tenemos una forma de hablar que quizás que golpea o lastimaba el corazón de mucha gente. Pero la gente no nos entendía que así somos nosotros allá. Pero como nosotros llegamos a un lugar, Dios comenzó a trabajar en nuestra vida. Y aunque lo que decíamos no era malo, pero para muchos podía lastimar su corazón. Y entonces Dios comenzó a trabajar en nuestras vidas. Decir la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios, pero también enseñarnos a cómo hacerlo. Entonces usted y yo debemos cuidar nuestra boca, diga conmigo, la boca, de hablar mentiras y que no haya perversidad, doble sentido. Imagínese usted, chistes de Pepito. ¿Sí conocen a Pepito, verdad, de los cuentos? Y a veces, de repente, no los hablamos, pero participamos, escuchando. Pero ahorita como estamos hablando, ministrando a través de lo que sale, de la forma de hablar. Pablo decía, cuando era niño, hablaba como niño. Cuando eres niño, te recién llegaste a los caminos del Señor. Se te entendía y justificaban ciertos comportamientos. Porque estabas comenzando, estabas iniciando, no habías discipulado, no habías tenido contacto frecuente con la palabra. Pero una de las cosas que nosotros debemos evaluar, y yo hago una pregunta, ¿cuánto tiempo tiene usted en el Señor? No me conteste. No me conteste, solamente para que usted se conteste ahí en su pensamiento. Y evalúese usted desde el tiempo que usted comenzó hasta esta edad, ¿cuánto ha crecido? ¿Cuánto se ha desarrollado? Y si usted siente que no ha crecido, no ha desarrollado, déjeme decirle que hay esperanza. Porque nuestro Dios es un Dios de segunda oportunidad. Pero nos está dando vida para enseñarnos, para tratar con nosotros, para que no nos quedemos siendo niños, para que nos desarrollemos a la madurez completa. Y entonces necesitamos apartar lo que no proviene del Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Una de las cosas que comenzamos nosotros a aprender es hablar con amabilidad. Porque ¿cómo cuesta hablar con amabilidad? Mire, dice Proverbios 15:1. La suave respuesta quita la ira. ¿Qué hace la suave respuesta? ¿Cómo debemos hablar? Pero nos cuesta todavía. Sobre todo cuando estamos dentro del núcleo familiar, ¿no? Papá, mamá, esposo, esposa. Mira, pásame el jabón. Pero gritaba, ¿no? Oye, pero ¿por qué tú me gritas? Y la mujer responde y el hombre responde. Y de repente nosotros podemos pensar que lo que dice la Escritura en este pasaje puede estar lejos de la realidad. Déjeme decirle que no. Porque cuando nosotros comenzamos a tener contacto con la palabra, vuelvo y reitero, y tenemos la llenura del Espíritu Santo, entonces comenzamos a ver que la palabra de Dios es real en la vida de un creyente genuino y verdadero. Porque tiene contacto con la palabra y porque tiene una comunión continua con el Espíritu Santo. Humanamente no podemos. Humanamente, aunque nos programemos
y digamos, no voy a decir, no voy a hablar, no me voy a molestar. Va a llegar el momento en que la ira acumulada se va a dejar ver y lo que no dijo en años lo va a decir en un minuto. Santo. Y puede llegar a destruir y dañar. Y qué duro es poder levantar, restaurar, cuando el alma y el corazón de una persona ha sido lastimada por nuestra forma de hablar. Santo. Qué duro. Pero Dios nos dice en su palabra, pero si ustedes me buscan, pero si ustedes tienen contacto con mi palabra, entonces no va a haber problema. Y usted va a poder experimentar el crecimiento. Gloria a Dios. Y usted hasta mismo se va a mirar en el espejo, Señor, serio. Padre, es que ya no me conozco. O de repente cuando está hablando con su esposa o su esposo, con sus hijos, Padre, ¿y de dónde surgió esta sabiduría, Señor? Si yo antes decía tantas cosas que no era gracia, que no era profecía, que no era nada tuyo. Y ahora tú has cambiado mi forma de hablar. Porque has tenido contacto con la palabra. Porque te has llenado del Espíritu Santo. Y todo el que tiene contacto con la palabra y llenura del Espíritu Santo, amado, ese es cambiado de un hombre a otro hombre, de una mujer a otra mujer. Ese dejó de ser un cristiano ordinario y se convirtió en un cristiano extraordinario. Y ese cristiano donde llega se destaca, no por su verborrea, es decir, la fluidez de su palabra, de la palabra que en él hay, sino que ese cristiano se define porque cambia atmósfera. Llega a un lugar, comienza a hablar y la gente dice, ¿pero qué tiene? Y no necesitas tener un ministerio primario. Es decir, no necesitas tú ser pastor, no necesitas ser profeta, no necesitas ser un maestro para vivir de esta manera. Lo único que necesitas es ser hijo de Dios, tener contacto con la palabra y ser lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y entonces cuando tú en el momento que menos esperas, ya la gente se te acerca y no para escuchar los chistes de Pepito, sino dice, ¿sabes que tengo un problema terrible en mi vida? ¿Qué me aconsejas? Porque Dios te hace consejero. Y no solo eso, cuando menos ves, estás orando por esa persona, imponiéndole las manos y haciendo la obra de Dios. Entonces, hablabas como niño y ya comenzaste a ver a cara descubierta. Pero necesitas desarrollarte. Lo siguiente que quiero leerle. Dígale que está a su lado, sea amable. Llénate del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Con sabiduría. Proverbios 31:26. Dice, su boca abre con sabiduría y la ley de misericordia está en su lengua. Hay dos cosas que se dejan ver en la vida de ese creyente lleno del Espíritu Santo. Diga conmigo, ese soy yo. Por fe. Amén. Porque recuerde que Dios cuando nos ve como obras terminadas. Él no ve, mira, apenas ese hijo apenas los cimientos se le están estableciendo. No, Él te ve como te diseñó. Lleno del Espíritu Santo. Vida de Cristo en ti. Y entonces dice que se dejan ver dos cosas. Abre la boca con sabiduría. Y la ley, mire, esto es hermoso. Y la ley de la misericordia está en su lengua. Ya ese creyente no juzga. Pero tú no viste que el hermano tal cayó una y otra vez. Santo. Ya no te preocupa que si cayó, te preocupa cómo levantarlo. Porque la ley de misericordia está en tu boca. Se te ha revelado. Y tú dices, no, pobre mi hermano se cayó, porque la Biblia dice que esté firme, mire que no caiga. Y si hoy usted se cree muy grande, no, hermano, no tenga más alto concepto de sí el que no deba tener, tenga el que Dios tiene de usted. Santo. Pero una de las cosas que nosotros debemos entender es que nosotros somos ayuda de nuestros hermanos.
Y que la sabiduría de Dios debe estar en nuestra boca. Santo. Y que a la hora de dar un consejo, cuando veamos a alguien que se cayó, que ese consejo tenga ley de misericordia, que venga de los labios de Dios, que venga del corazón de Dios, para que ese hermano sea restaurado, sea levantado. Pero ¿saben lo que hace muchas veces el ejército de Dios? Ay, mire que de repente una persona ausente. Mire, hermano, yo no los conozco, ustedes no me conocen, su pastor está en el hospital, no me dijo nada. Pero como dice mi apóstol, cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Pero no creamos que es mera coincidencia, Dios nos está hablando. Gloria a Dios. Amén. Habla Dios. Pero de repente viene alguien por allá que tenía meses, quizás años que no venía. Ay, mire, hermano, ¿quién llegó? Llegó el hermano que se descarrió. Amado hermano, usted sabe la lucha que tenía ese hermano, Santo. que se atrevió a venir buscando el amor y el afecto de los creyentes. Y nosotros, con una sola palabra, falta de sabiduría y sin ley de misericordia, hizo que esa persona se fuera, se extraviara y no volviera. Y quizás ni siquiera esté congregándose en otro lugar. Habla Dios. ¿Y quiénes cree usted que recae esa responsabilidad? Cambió la boca. Nosotros. Porque si usted escuchó al hermanito que estaba diciendo algo, una barbarie como esa, usted se acerca como hermanito, y usted agarra al hermanito, qué bueno, usted lo abraza, dice qué bueno que estás con nosotros, Dios tiene un plan con tu vida, y usted comienza a hablar bien, comienza a bendecirlo, para que esa persona se integre, para que esa persona, su fe, vuelva a ser una fe firme, sólida. Este es tiempo de discipulado. Y Dios nos está hablando. Aleluya. Necesitamos crecer, aprender, diga conmigo, desarrollarnos a la madurez. Y qué bonito es encontrarse con cristianos maduros. ¿Sabe cómo es un cristiano maduro? Ese es a todo terreno. Lo miraron mal, él mira bien. No le hablaron, él va y habla. No lo saludaron, él le dice, Dios te bendiga, hermano. Y no después estamos murmurando, mira, el hermano me saludó, pero yo me acerqué a saludarlo. No. Todo lo que hace, lo hace porque ama al Señor. Aleluya. Porque se ha sido revelado el amor. Gloria a Dios. Y entonces se integra. Y sabe, cuando eso pasa, hay una unanimidad en el pueblo del Señor. Dios se derrama, se manifiesta. La iglesia comienza a crecer en desarrollo, pero también en números. Porque usted invita a una persona y dice, ¿sabes qué? Me gustó ahí en la iglesia donde tú vas. No sé, me gustó cómo la gente me atendió, cómo la gente me abrazó. Ni en mi casa mi mujer me abrazaba. Claro, tampoco es que vamos a exagerar, no, ¿verdad? Dentro del protocolo, como son las cosas de Dios, no. Pero mostrar ese verdadero amor. Hay gente que se va de la iglesia y dice, no, es que en esa iglesia no hay amor. Pero es que el amor no tenemos nosotros que esperarlo, se nos reveló el amor, porque dice la Biblia que Dios es amor. Y si Dios está en nuestro corazón, el amor está en nosotros. Ahora tenemos que nosotros permitir que ese amor se desarrolle y se perfeccione. Que ese amor se vea manifiesto. Si el hermano se va a caer, no, ojalá que se caiga, que se caiga, que se caiga. No, hermanito, por favor, aquí te voy a tomar la silla para que no te vayas a caer. Gracias a Dios que aquí hay una buena silla. Pero hay algunas casas donde hay sillas plásticas. Y cuando usted ve que ya tiene unos sobrepesos, y uno está ahí, Padre Santo, Señor, ayúdame, hermano, intercediendo. Que no se caiga, Señor, por favor. Y ya cuando ya vemos que está, hermanito, por favor, vamos a ponerle doble silla. Porque te preocupas por tu hermano. Dios nos quiere ministrar. Y nos está ministrando. Nuestro hablar y nuestro pensar.
Una persona que se ha desarrollado la madurez no destruye. Esa persona edifica. No agarra y dice, ay, mira esto y lo patea. No. Dijera mi abuela allá en Venezuela, lo desbarata. O sea, quien lo acabó, lo desarmó. No, esa persona edifica, levanta y ve al hermano, que el hermano está creciendo espiritualmente. Ay, qué bueno, hermano, que estás creciendo, cómo te estás desarrollando. Estoy orando por ti, o voy a orar por ti. Edifica. Gloria a Dios. No destruye. Y entonces, cuando nosotros como pueblo del Señor crecemos de esta manera, amado, aliviamos también el peso que muchas veces lleva nuestro pastor. Santo. Habla Dios. Porque la preocupación muchas veces de un padre espiritual, usted ha sido padre y madre. Y si no lo es, lo va a hacer. Por fe. Amén. Pero la preocupación de un padre bueno, de un padre responsable, es que sus hijos crezcan, estén bien, se desarrollen, preparados para la vida. Y un padre siempre se esfuerza para dar lo mejor. Muchas veces el papá, a veces, no se compra zapatos. ¿Sí o no? No se compra algo para darse y proveerlo a la familia. Y así es un padre espiritual. Cuando nosotros como creyentes entendimos que somos hijos, que cuando muchas veces nuestros pastores nos tienen que dar un jaloncito de oreja, no es por mal, es por bien, es por crecimiento, porque Él ha sido puesto allí de parte de Dios, porque un día Él va a dar cuenta por sus vidas. Gloria al Rey. Lo diga conmigo, pero yo Yo voy a edificar, voy a edificar. no voy a destruir, No voy a destruir. voy a restaurar, voy a levantar, voy a socorrer, voy a auxiliar. Cuando usted vea, recuerde que estamos en discipular. Dios nos está enseñando. Gloria a Dios. Cuando usted tenga la ocasión, ¿qué va a hacer? Poner en práctica la palabra. Ah, papito, tú me has enseñado que debo hablar bien, que debo ayudar a mis hermanos, que debo hablar con amabilidad, que debo edificar, que debo restaurar, que debo levantar, que la ley de misericordia tiene que estar en mis labios. Usted lo va a poner en práctica. Gloria a Dios. ¿Humanamente o con la ayuda del Espíritu Santo? ¿Y sabe cómo nos va a ayudar el Espíritu Santo? Cuando comenzamos a tener una vida devocional. Solo una pregunta. Usted se contesta o le contesta al Señor. ¿Cuántas veces ora? ¿Sabe que uno de los grandes problemas de la iglesia de hoy es que tiene muy poco contacto con Dios? Santo. ¿Cuánto ora? Y hay gente que es sincera, dice, hermano, para serle sincero, como tenía un primo en Venezuela que decía, ve que nosotros tenemos un acento diferente, ¿no? Que ya por lo menos en mi parte he perdido gran parte de él por el tiempo que tengo viviendo acá. Pero decía, le voy a decir la verdad. Él no decía verdad, sino verdad. La verdad. No, él es sincero y dice y lo reconoce. Pero no hacía nada tampoco por mejorar. Necesitamos tener una vida de oración. Amén. Gloria a Dios. Le aseguro que usted no deja un día sin comer. No. Quizá no desayuna por el apuro, pero de que come, come. Pero espiritualmente, ¿cómo nos estamos alimentando? Santo. Porque palabra podemos tener muy buena, pero si nosotros no queremos comer, no pasa nada. Si no tenemos contacto con Dios a través de la oración, podemos venir aquí a la iglesia a escuchar palabras, predicadores, apóstoles, profetas, pero no va a pasar más nada. Santo. Habla Dios. Necesitamos una vida de oración. Aleluya. Quizás podemos comenzar con 5 minutos, pero programarte para ello, hasta que en ti se vuelva una necesidad. Mi apóstol Gerardo Santiago nos ha enseñado
que una persona que tiene una vida de oración se le ve y se le escucha. Gloria a Dios. Se le siente. Gloria al Rey. Y nosotros necesitamos desarrollar eso. Así es. Gracias, Dios. Imagínense la iglesia del Señor, que habla del Señor, pero no habla con el Señor. Habla del Señor, pero no habla con el Señor. Santo. Habla Dios. Necesitamos tener eso. Tú eres grande. Lo siguiente que el apóstol Pablo dice, hablaba como niño, pensaba como niño. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando comenzamos a desarrollarnos en la madurez, vamos a ver una transformación de nuestro pensamiento. Estuvimos hablando del hablar, ahora del pensamiento. ¿Cómo pensamos? Dice Filipenses 4:8. En cuanto a los demás hermanos, ¿a quién le está hablando? Diga conmigo, a mí. Aquí Filipenses dice los hermanos, pero ¿quiénes son los hermanos? Nosotros. Entonces, ¿a quién le está hablando? A nosotros, a mí. Diga conmigo, a mí. ¿Sabe que una de las cosas que a veces pensamos cuando no estamos encaminados a la madurez? Ese estudio del miércoles estaba bien bueno para el hermano tal. ¿Y por qué no vino? Y no estamos pendientes si el hermano no vino por una situación, sino pendientes del lugar. Aquí dice, por los demás hermanos. Hermanos, amén. Todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre, si usted ve que hay alguna virtud en eso, si algo merece alabanza, en esto piense. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro pensar? Diga conmigo, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honorable, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable y en todo lo que es de buen nombre. Es decir, una vida cristiana con todas las de la ley. Y entonces, no solamente el hablar, sino el pensamiento tiene que ser transformado. Santo. Porque lo que hablamos muchas veces es lo que pensamos. Usted ve que el niño, como no tiene el pensamiento desarrollado de una forma profunda, usted ve que hay niños que es sincero. Cuando un niño dice no me gusta, cuando alguien lo quiere abrazar y no quiere, él hace el desplante o el desprecio. Y un adulto no se va a sentir ofendido porque un niño le haga eso, ¿no? Porque ese no es niño, dice lo que piensa. Pero un adulto no. Un adulto ya su pensamiento se ha desarrollado. Y entonces, ese adulto, ese cristiano maduro, digo mío, ese cristiano maduro, que ha tenido contacto con la palabra, que ha tenido contacto con el Espíritu Santo y que tiene la ayuda de un mentor, de un padre espiritual, hermano, ¿qué más queremos? El pensamiento necesita ser transformado. Y ahí Dios va a usar la palabra revelada. Ahí Dios va a usar la palabra rema. Ahí Dios va a usar a su pastor. Ahí Dios va a usar a sus siervos. ¿Para qué? Para que el pensamiento sea transformado. Si antes pensábamos de una manera, ahora ya no pensamos igual. Por ejemplo, si antes se pensaba que robar era bueno, ya ahora que usted está en Cristo ha leído la Escritura que dice, no robarás. Si antes usted odiaba a la gente porque quizás había una fractura en su alma que lo llevó a un resentimiento hacia las personas, ahora usted ama a las personas porque el amor de Dios se le ha revelado a su vida, a su mente, a su pensamiento, y ahora usted da amor. Mucha gente se justifica, es que yo no puedo amar porque a mí no me dieron amor en mi infancia. Santo. Y puede ser verdad, no se puede dar lo que no se recibe. Pero como nosotros hemos recibido
al Señor en nuestras vidas, eso ha marcado la diferencia. Amén, gloria a Dios. Y entonces, como ha marcado la diferencia, eso hace que ya nosotros no seamos las mismas personas. Aleluya. Por eso somos un pueblo distinguido, Gloria a Dios. no de nombre, sino de hecho. Porque nuestro pensar se va a ver reflejado en nuestras acciones. Gloria a Dios. Dígale al que está a su lado: permite que Dios transforme tu pensamiento. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias a Dios. Gloria al Rey. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Cuando el pensamiento es transformado, los esquemas que pueden estar en la mente, los esquemas del viejo hombre. La Biblia dice que el viejo hombre está viciado ¿a qué? A pasiones, a deseos, a conducta, a forma de vida. Pero esos esquemas, por la palabra, son transformados, son cambiados. Que robaba ya no roba más. El que mentía ya no miente más. Porque el que mentía pensaba que mentir era bueno, pero como ha tenido el contacto con la palabra, se ha dado cuenta que Dios ama la verdad. Como dijo el salmista: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Gloria al Rey. Fíjense lo que dice lo íntimo. Y lo íntimo es que eso es una vida de búsqueda continua de Dios. Y cuando tú tienes esa búsqueda continua de Dios en lo íntimo, vas a entender cómo debe ser tu caminar. Aleluya. Porque en lo íntimo Dios nos revela. Gloria al Rey. En lo secreto Él nos da sabiduría. Gloria a Dios. Y esos esquemas de pensamiento del viejo hombre adánico, que estaba viciado al pecado, que podía hacer y deshacer, esas estructuras de pensamiento son quitadas. Y entonces pasan los años y se comienza a dejar ver el fruto de aquello. Porque la misma gente comienza a reconocer y decir: pero ya no eres el mismo. Ya no eres el mismo de hace algunos años. Tu hablar cambió. Hay uno de los pasajes de la Escritura que a mí me gusta mucho, y es cuando no me gusta en el sentido de que Pedro negó al Señor. Lo que quiero rescatar de ese pasaje es que la gente que se acercaba a Pedro lo reconocía que él había estado con Jesús. Y Pedro decía: no, ni Dios quiera. Estoy parafraseando. Sí, tú eres uno de que no. Pero sí te digo que... Y maldijo el Señor. Lo negó, apostató, negó su fe. Pero la gente reconocía que él había estado con Jesús. Y la gente lo va a reconocer en ti. Va a reconocer que tú has estado con Jesús. Gloria a Dios. Que tú no eres un hombre común. Que tú no eres una mujer cualquiera. La gente va a conocer lo que Dios dijo de ti. Aleluya. Y quizás hoy tienes un inicio pequeño con muchos tropiezos en la vida, pero déjame decirte que no toda la vida va a ser así. Santo Dios. Gloria a Dios. Porque Dios tiene para ti una segunda oportunidad. Aleluya. Porque Dios te da otra oportunidad. Porque Dios hace un reinicio. Y cambia tu historia. Cambia tu historia. Quizás ayer hiciste, deshaciste. Quizás ayer pasaron tantas cosas. Eso quedó en ayer. Porque hoy Dios te da una oportunidad más. Aleluya. Para que tus pies se afirmen. Gloria a Dios. Y tú puedes decir: Señor, heme aquí. Yo quiero ser ese hombre que un día fue niño, que hablaba como niño, que pensaba como niño, que juzgaba como niño. Pero ya tú me has permitido a través de la palabra crecer, desarrollarme. Y ahora yo puedo ver a cara descubierta lo que tú dijiste que yo era y que voy a hacer. Dale un fuerte aplauso al Señor. La verdad no sé qué tiempo tenga. Los esquemas mentales del viejo hombre van desapareciendo. Efesios 4:23 dice:
pero renuévense en el espíritu de su mente. ¿Qué debemos hacer? Renovarnos. ¿Cómo nos vamos a renovar? A través de la palabra. A renovar. A renovarnos. Una y otra vez. ¿Cuántas veces? Todas las veces que sean necesarias. Pero nuestro pensamiento tiene que ser renovado por la palabra del Señor. Lo otro que quiero compartirles es que ese desarrollo me lleva a tener una vida donde el conformismo no forma parte de mi corazón ni de mi vida. Y cuando hablo de conformismo me estoy hablando del pensamiento. Es que no puedo. Es que no lo voy a lograr. Es que soy muy débil. Y hasta buscamos textos bíblicos para justificar. La Biblia dice que de lo vil, de lo menospreciado, ciertamente Dios sacó para avergonzar a los sabios de este mundo. Pero eso no quiere decir que tú no puedes, que toda la vida va a ser así. Y mire lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 12. Ya le digo el versículo. Verso 2. Dice, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dice, no se conformen, otra versión dice, a este siglo. Esta versión dice, al mundo. Más bien, ¿qué debemos hacer? Sean transformados por la renovación del entendimiento. Quizás yo antes entendía algo de las cosas del Señor de forma equivocada o no lo entendía. Pero a medida que Dios me viene hablando, como nos está hablando esta noche, Dios va a permitir que esa palabra traiga una renovación en usted y que su vida sea transformada y que usted pueda comprobar, que usted pueda discernir cuál es la voluntad de Dios para su vida. Dice acá que es agradable y es perfecta. Pero muchas veces me he encontrado con cristianos que dicen, hay alguien allá afuera, no sé si va a pasar. ¿Hay alguien allá? No sé, pero me he encontrado con personas que dicen, la vida cristiana es muy dura. Esto es para valientes. ¿Y por qué usted cree que fue llamado? Algo vio Dios en usted. ¿Qué vio Dios en usted? Esa necesidad de Él y de ser socorrido, de ser auxiliado y de que Él pudiera intervenir en su vida. Para que usted sea hoy parte de ese pueblo que alaba y glorifica su nombre. Para que usted sea parte de ese pueblo que ahora discierne cuál es la voluntad de Dios en su vida. Pregunto, ¿será que la voluntad de Dios es que usted viva en pecado? No. ¿Será que la voluntad de Dios es que maltratemos a nuestros hermanos? No. ¿Será que la voluntad de Dios es que deshonremos a nuestras autoridades? No. Entonces, usted dice que no. ¿Por qué dice que no? Porque ha ido creciendo en entendimiento, ¿no? Porque ha ido entendiendo las cosas. Y ahora usted sabe cuál es la voluntad de Dios. Pregunto, ¿será que la voluntad de Dios es que oremos? ¿Será que la voluntad de Dios es que ayunemos? ¿Será que la voluntad de Dios es que ofrendemos? ¿Será que la voluntad de Dios es que diezmemos? ¿Quién lo dice? Santo, habla Dios. No se conforme al mundo. ¿Qué dice el mundo? Ay, ustedes están desperdiciando su tiempo. Y esa que de sus diezmos, de las ofrendas. Porque eso es lo que habla el mundo. Y a veces, y lo voy a decir así porque un secreto, pero no se lo vayan a decir a nadie. Pero a veces entre nosotros los cristianos también. Santo. Y usted tiene que tener el entendimiento de por qué usted ofrenda y a quién le ofrenda. De por qué usted diezma y a quién usted está diezmando. Santo.
Habla Dios. Porque lo hacemos para Dios. Porque de Él es la tierra, su plenitud, el mundo, todo lo que hay. Hermano, y le aseguro que cuando el entendimiento cambie, santo Dios, la vida es diferente. La vida es diferente. Y ya para cerrar, porque no sé cuánto tiempo me queda, Gloria sea tu nombre, Padre. le leo lo siguiente. Gracias, Dios eterno. Gracias, Dios. Gracias. Efesios 4:14. Gracias. Todas las cosas que hemos hablado, dice, esto es para que ya no seamos niños, sacudido a la deriva. ¿Qué le pasa a un niño? A un niño lo llevan de aquí para allá. Si yo a tomar a la niñita que está acá, la hermanita, la puedo mover si se deja, ¿verdad? Porque hoy en día los niños son modernos y diferentes. No como cuando uno nació, ¿verdad? Y que uno le vete aquí y uno se iba. Te quedas aquí y uno ahí hasta que llegara el papá, ¿no? Pero los niños de Dios son diferentes, ¿no? Pero Pablo dice, para que no sean llevados de un lugar a otro, para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva, es decir, no saber a dónde vamos, llevados a donde quiera, por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Un hombre de Dios me va a llevar a Dios. Un hombre que practica y habla las artimañas del error te va a apartar de Dios. Pero un hombre de Dios siempre te va a hablar de Dios. Y un padre espiritual siempre te va a conducir a Dios. Y un padre espiritual no quiere que te quedes solo siendo un niño. Él quiere que tú desarrolles, que ya tú hablaras, así como el niño, mira, ya está desarrollando, se les nota en el hablar. Y así se contenta un padre espiritual cuando ve a los hijitos creciendo. Gloria a Dios. Que no viene confundido. Ay, pastor, ¿sabes? Mire, es que estaba escuchando tal prédica y ahora estoy confundido. Santo. Sino que ese hijo sabe a quién escucha. Las ovejas escuchan la voz de su pastor. Así es. Aleluya. Y ya no salimos a espigar a campos extraños, Habla Dios. sino que espigamos donde Dios nos ha plantado. Aleluya. Y Dios lo ha plantado a usted en esta casa, Amén. Gloria a Dios. para que usted eche raíces, Gloria sea tu nombre. para que usted sea como árbol plantado, eso lo profetizo, Gloria a Dios. como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, Gloria a Dios. y su hoja no cae. Santo Dios. Créame. Santo eres tu Rey. Y hoy Dios nos quiere ministrar, amado hermano. Gloria sea tu nombre, Padre. Poderoso eres tú, Señor. Dice Efesios 4:15, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo. Para crecer, ¿qué necesitamos? Diga conmigo, seguir la verdad. Con amor. Amar la palabra, hermano. Que no haya menosprecio a la palabra. Ay, otra vez el pastor lo mismo. Ay, otra vez. Y eso que habrá se trajo otro hermano venezolano, vaya, que nos vaya a enseñar. Puro Venezuela. Gloria sea tu nombre, Padre. Siga la verdad. Crezca en amor. Abrácela. A Aleluya. través de la boca de sus siervos que Dios levanta cada levantado en esta casa. Te adoramos, Señor. Y al Señor, gracias por mi pastor. Bendiga a su pastor en esta hora. Levante su mano. Gracias, Padre, por mi pastor. Por ese Padre espiritual que me ha dado. Ahí en esa sala de hospital, levántalo, Señor. Restablécele la salud. Gloria a Dios. Dale muchos años de vida. Aleluya. Para que nos siga enseñando. Aleluya. Para que nos siga pastoreando. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Crezca en amor, hermano. Dígale, Señor, Señor, ayúdame a crecer en amor. Crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza. Y ya para cerrar, ahora sí. Dirá usted tanto rato para cerrar y no, y nada que termina.
Jeremías capítulo 1, versos 6 y 7. Aquí hay un hombre que se veía a sí mismo como una obra incompleta, o no se veía como Dios lo veía. Y dice, yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. ¿Cómo dijo Jeremías? Que no sabía hablar. ¿Cómo se consideraba? ¿Qué estaba viendo él? Su realidad en su momento. Pero ¿cómo lo vio Dios? Dios lo vio como Él había sido siempre, desde la eternidad. El verso 7 dice, Jeremías 1, 6, 7 dice, y me dijo Jehová, ¿qué te dice el Señor? ¿Qué te dice el Señor? Repítelo, que no digas que eres un niño, porque a todo lo que el Señor te envíe, irás tú. Un cristiano madura, hay algo que desarrolla y es la obediencia. Y cuando Dios habla, ¿qué hace el maduro? El que ha crecido, el que se ha desarrollado, obedece. Y dice, ya no digas que eres un niño, porque a donde yo te envíe tú irás. Y dirás lo que yo te mande. Mira, amado hermano, yo no pensaba estar en este lugar. Mi apóstol me habla y me dice, vas a ir a tal lugar. Y yo dije, dentro de mí lo pienso, le digo, y recuerdo, bueno, amén. Donde tú me envíes, Señor, yo iré. Y aquí me trajo el Señor. No crea que fue fortuito. No crea que fue casualidad. Un plan Dios tiene. Y algo quiere hablarle. Y algo quiere decirle. Y una de las cosas que le quiere decir es que ya no seamos niños. Ya no hablemos como niños. Ya no pensemos como niños. Si de repente usted ha venido batallando con una serie de cosas en su vida, si usted todavía siente que es niño, o que quizás usted ha sentido pensamientos donde el enemigo ha plantado la idea de que toda su vida va a ser igual, déjeme decirle que hoy Dios le dice que es el tiempo de crecer, que es el tiempo de regresar al diseño, que es el tiempo de retornar, que es el tiempo de retornar. Y por último, Jeremías 1:9 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. El Señor en esta hora dice, toca tu boca. Yo quiero pedirte que en esta hora tú pongas tus manos sobre tu labio. Y porque el Señor va a extender su mano y va a tocar tu boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Hay carbón encendido de Dios en esta hora. El Espíritu Santo te va a comenzar a ministrar tu boca, tu boca, tu boca, porque eres siervo de Dios, porque eres sierva de Dios. Y si antes habías hablado como niño, Dios dice, porque eras niño te lo aceptaba. Pero has tenido contacto con mi palabra, has tenido experiencia con mi Espíritu Santo. Ahora yo voy a ministrarte porque yo sé que en tus fuerzas no puedes, que en tu humanidad has intentado una y otra vez, Señor, yo no quiero hablar así, yo no quiero decir así. Pero dice el Señor, hoy yo extiendo mi mano sobre tu boca. Porque lo que yo te diga que vas a hablar, ahora lo vas a hablar. Y si espiritualmente tu boca estaba enmudecida, hoy el Señor dice, yo hago que esa boca, que esas cuerdas vocales se abran. Y el mudo va a hablar. Y el mudo va a cantar. Y el que no podía hablar palabra de Dios, va a hablar palabra de Dios. Porque la promesa del Señor es, extiendo mi mano sobre ti,
Te regreso a mi diseño. El diseño de Dios es verte crecer, es verte florecer, es verte fructificar, es verte madurar. Y déjame decirte que hoy hay una buena noticia para ti. Hoy lo va a hacer el Señor. La Biblia dice que solo en una noche la vara de Aarón reverdeció. Fue expuesta esa vara delante de la presencia de Dios, una vara seca, que era imposible que humanamente esa vara reverdeciera. Pero dice que en una noche reverdeció, volvió a la vida, creció, fructificó, floreció y dio frutos. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Es posible para Dios. Y yo quiero invitarte, ponte sobre tus pies. No sé si mi hermano me puede ayudar en el piano, porque Dios te quiere ministrar. Solo en una noche. Y yo te digo, solo basta creer. Solo basta creer lo que Dios va a hacer en tu vida. Pídeselo. En esta hora levanta un clamor. El Espíritu Santo está en este lugar. Yo siento su presencia en este lugar. Pero necesita Él escuchar que tú se lo pidas. Pídeselo. Pídeselo. Abre tu boca y dile: Padre, no puedo, pero tú sí puedes, Señor. Haz un milagro en mí. Haz un milagro. Haz un milagro. Haz un milagro en mí. Yo soy tu siervo, Señor. Yo soy tu siervo.